Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Domenica Velasco y soy estudiante de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. En este video se presentará un ejemplo del equivalente del teorema de Norton como parte de la primera sección del proyecto de electricidad básica del paralelo práctico. El problema a tratar lo vamos a encontrar en el libro de análisis de circuitos de ingeniería, el capítulo 5, el ejercicio 37, el cual nos dice que debemos convertir ese circuito mostrado en la figura 5.80 que podemos observar en la parte derecha en una fuente práctica de corriente en paralelo con RL, es decir, aplicaremos el teorema de Norton. RL se define como la resistencia de carga. Ahora verificaremos la respuesta simulando, lo cual hacemos normalmente en nuestros videos, y para eso utilizaremos un valor de 5 ohmios como resistencia de carga. Listo, entonces procederemos a simular. Para eso utilizaremos la plataforma de Multisim de escritorio. Como pueden ver, crearemos un nuevo proyecto y entraremos a nuestra librería para sacar los componentes que necesitamos para este circuito. Encontraremos una resistencia. Vamos a la parte de resistores. También necesitaremos una fuente de voltaje DC. Podemos buscar aquí para facilitar lo que tratamos de encontrar. En este caso es una fuente DC. Necesitamos también de la misma familia, necesitamos una conexión a tierra que está como ground. Lo podemos buscar aquí. Y eso es todo por ahora. Como los elementos pueden ser copiados y pegados, y teníamos dos resistencias, vamos a ubicarlas, incluida nuestra tercera resistencia, que es nuestra carga aquí. Vamos a conectar el circuito, a voltear los componentes para que quede de tal forma como el circuito que mostramos hace un rato. Terminar de cerrar el circuito, conectar a ground. Es preferible cerrarlo antes y luego conectar, hacer un nodo con ground, igualmente la resistencia aquí. Y vamos a proceder a colocar los valores que tenían. Como pueden ver, la fuente que tenemos aquí es de 8 voltios, tenemos una resistencia de 10, una de 5 y la resistencia de carga que es la de 5 ohmios que también se nos pide. Entonces vamos a cambiar aquí, los unidades de ohmios ya vienen puestos. E igualmente en el lado acá. Y por último nuestra fuente de voltaje que son 8 voltios. Listo. Una vez que tenemos esto, procederemos a medir. Por lo tanto, procederemos a medir tanto el voltaje que tiene esta resistencia de carga como su corriente para así poder comprobar con nuestra equivalencia en el circuito de Norton. Por lo tanto, traeremos nuestro multímetro que se encuentra en la parte derecha, como pueden ver. La primera opción, vamos a voltearla. Vamos a usar dos por el hecho de que debemos colocar uno tanto para el voltaje en paralelo con la resistencia y otro para medir la corriente. Entonces vamos a quitar esto de aquí para poder ponerla en serie. Y también acá. Listo. Una vez que tenemos esto, configuramos nuestros instrumentos de tal forma que la unidad esté correcta. En este caso yo quiero medir voltios y en el caso de acá yo quiero medir amperios. Está en corriente DC. Comenzaremos a simular para ver los valores que nos da. En la corriente tenemos 799.99 mil amperios y tenemos un voltaje de 4 voltios en esa resistencia. Para seguir comprobando, lo que haremos a continuación es medir para llegar a este circuito de equivalente de Norton, necesitamos la resistencia de Thevenin y también necesitamos nuestro voltaje de Thevenin. Por lo tanto, con el mismo circuito,
que tenemos aquí, con esto vamos a medir nuestro voltaje de Thevenin y nuestra resistencia para así sacar la corriente de Norton, al igual que podemos hacerlo también de otra forma, como ya veremos. Quitaremos nuestros multímetros, quitaremos la resistencia de carga, como sabemos que se analiza en Thevenin, y mediremos el voltaje, quitando la resistencia y dejando las fuentes intactas, es decir, no las haremos un corto. Por lo tanto, aquí configuraremos de tal forma que esté en voltios y simularemos el programa, tendremos 8 voltios, ese es nuestro voltaje de Thevenin, al igual que una forma más directa y más rápida, si no queremos hacer cálculos, es medir la corriente que está aquí, que ese sería el equivalente a la corriente de Norton. Es decir, que si yo corro, nuestra corriente va a ser de 1.6 amperios, que debería dar lo mismo haciendo de la otra forma. Entonces, por lo mismo deberemos encontrar la resistencia de Thevenin, puesto que así está compuesto el circuito equivalente de Norton. Con el mismo circuito que tenemos aquí, copiaremos y pegaremos. Esta vez haremos que nuestra fuente sea un corto para poder medir la resistencia de Thevenin. Haremos que pase un cable por este lugar. Es decir, cerraremos. Y de igual forma conectaremos al nodo aquí. Conectaremos tierra y lo configuraremos para que mida la resistencia. Simularemos y nos da que nuestra resistencia de Thevenin son 5 ohms. Por lo tanto, lo único que nos queda es poner el circuito equivalente. Copiaremos y pegaremos nuestro circuito. Armaremos uno nuevo, por lo que necesitamos una fuente de corriente. Así que iremos mejor a nuestra librería y buscaremos la fuente de corriente DC. Eso es AC. Aquí está. Lo único que necesitaremos son las otras resistencias que ya tenemos aquí. Y como justamente nuestra resistencia de Thevenin es una de 5 ohmios, la dejaremos conectada. También sabemos por el problema que se nos ha dado que nuestra resistencia de carga es de 5 ohmios, es decir, que estará en paralelo. Y esto lo conectaremos aquí. Lo único que nos falta es la referencia a tierra. Y terminaremos cerrando el circuito. Conectaremos nuestra referencia a tierra. Como bien pudimos observar al medir la corriente, nuestra corriente de Norton era de 1,6 amperios. Y también ambas resistencias, tanto la de Thevenin nos salió con 5 ohmios y la resistencia de carga es de 5 ohmios, por lo tanto eso se queda igual y vamos a proceder a colocar los multímetros para medir y comprobar que efectivamente el voltaje que sale aquí debe ser el mismo voltaje que tenemos en nuestra resistencia que medimos en el circuito original, al igual que nuestra corriente, que procederemos a poner en serie. Y configuraremos de tal forma que este está en amperios y este se encuentre en voltios. Entonces, este corresponderá al voltaje y este corresponderá a la corriente. Correremos el programa y como podemos observar, efectivamente, si revisamos los valores que teníamos en este circuito, son los mismos. Entonces, como pueden ver, esto es todo lo que necesitamos para la simulación. Tenemos cada fase, cada diagrama del circuito desglosado para que puedan observar.
y procederemos a revisar los cálculos teóricos para verificar que lo que hagamos esté bien. Listo. Entonces, este es el ejercicio que les mostré. Aquí está la resistencia de carga. Como podemos ver, aquí hallamos la resistencia de Thevenin. Para hallarla, nosotros hacemos lo mismo que en la simulación. Debemos hacer un corto en donde haya fuente, y si hubiera una fuente de corriente, esa deberíamos dejarla abierta. Entonces, como ven, al estar cortocircuitado no tiene un voltaje, que al estar en paralelo con un cable, por lo tanto la resistencia de Thevenin que encontramos aquí es de 5 ohmios, puesto que solo tenemos esta aquí. Al hallar el voltaje de Thevenin, dejamos la fuente de voltaje que teníamos y lo único que hacemos es quitar la resistencia de carga. Como se encuentra en paralelo, como podemos observar, nos sale un voltaje de Thevenin igual a la fuente, y así es como sacamos la corriente de Norton. El voltaje de Thevenin dividido por la resistencia de Thevenin, así nos dio 1.6 amperios, que efectivamente fue lo que obtuvimos por la simulación. Aquí ya realizamos el circuito equivalente con la corriente de Norton y la resistencia de Thevenin con la resistencia RL, siendo RL los 5 ohmios, para obtener nosotros esta corriente. Nosotros hicimos un divisor de corriente, es decir, que ponemos nuestra resistencia de Thevenin sobre la suma de ambas resistencias que están en paralelo, y encontramos la I2, que esa será nuestra corriente correspondiente a nuestra resistencia de carga. Así es como tenemos 0.8 amperios, que efectivamente nos salió en la simulación. Tal vez lo vimos como 799.99 miliamperios, que equivale a lo mismo. Y sacamos nuestro voltaje de la resistencia de carga, pues multiplicando esa corriente por nuestro valor de resistencia de 5 ohmios. Y nos dio 4 voltios. Como pueden ver, de igual forma en los cálculos teóricos se fue desglosando cada diagrama de circuito para no confundirse y saber lo que se está hallando. En el caso de la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin, puesto que cada uno tiene ciertas condiciones que cumplir al ser hallado. Otra cosa que debemos mostrar, bueno, pues aquí pueden ver la tabla de comparación de cálculos teóricos con los simulados que sacamos. Pueden ver el porcentaje de error. Y eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver. Cualquier cosa, déjenlo en los comentarios. Cualquier pregunta, se seguirán haciendo videos de forma semanal. Y quédense atentos, pues trataremos un tema nuevo que tal vez sea interesante para ustedes.